Bien. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Hola Emilia, bien, súper, aquí estamos. Perdón, empecé un poquito más tarde porque tenía el computador descargado, así que enchufándolo y todo, y me demoré un poquito. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Qué bueno. Hoy que suena extraño su micrófono, Emilia. Sí, tal vez. ¿Ah? Tal vez. No sé. Ah, sí. No, suena raro. Buenos días, Benjamín, ¿cómo estás? ¿No se escucha rápido, o sea, fuerte o despacio? No, suena como un ruido de fondo. Ah, Sí. Raro. Mm, mm. Bien. Chiquillos, les cuento. Antes de empezar la clase les voy a comentar algunas cosas. El día de hoy voy a subir los temarios, el temario, para la evaluación correspondiente a la unidad 4, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Voy a subir los temarios. Al mismo tiempo, voy a... mm, voy a subir los resultados con porcentaje de logro en la evaluación. Lo voy a subir hoy. Tengo que subirlo hoy. Y también se me solicitó de parte del colegio que suba las pautas de corrección de la evaluación. Así que eso también lo voy a hacer, tengo que hacerlo hoy, ¿ya? Sobre la evaluación de la unidad 4, esta evaluación la voy a subir, la evaluación el día viernes voy a subir la evaluación, que va a estar para ser desarrollada desde el día viernes 28 de agosto hasta el día 8 de septiembre. ¿Ya? Un poquito más de como casi 2 semanas, más o menos, ¿ya? Va a estar abierta esa evaluación de la unidad 4, ¿ya? Em, y, y eso. Entonces, sí, mi idea es antes del 18 de septiembre tener ya arriba todas las evaluaciones y todo lo que esté pendiente, tenerlo ya listo ahí, ¿ya? Eh, ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre estos temas administrativos? ¿No? ¿Emilia? no. Súper. Bien. Chiquillos, ¿qué es lo que haremos hoy? Hoy primero vamos a ver un video sobre la Revolución Rusa, como para ir cerrando y dándole forma a lo que ya vimos en la clase anterior. Y luego vamos a hacer una actividad con el texto de estudio, ¿ya? Así que vamos a ver. Sí. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin.
Las consecuencias que motivaron la Revolución Rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la Guerra Ruso-Japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la Revolución de Febrero y la de Octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La Revolución de Febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos, y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado.
En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iosif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico, y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. Bien, ¿qué les pareció el video? Bonito, bueno. Bueno, ¿le quedaron más claras algunas cosas o quedaron más confusión que nada? No, igual se me aclararon cosas. ¿Sí? Ya, qué bueno, me alegro. Bien, a continuación, como les decía, vamos a realizar una... sí, sí, son bastante buenos. Por eso el otro día les recomendaba que vieran estos videos, son bastante didácticos y están bastante apropiados para el nivel que nosotros estamos trabajando. Obviamente comprenderán que cuando, cuando nosotros hemos hecho esta bajada de los contenidos por esta modalidad de a distancia, a través de clases online, no es no es la misma revisión de los contenidos que si estuviéramos de manera presencial, ¿ya? Por eso que algunos puntos yo me los he saltado, por ejemplo, por ahí mencionar eh, a Kerensky, entre otros personajes, que no lo he mencionado porque como estamos en esta modalidad, la idea es irse a lo esencial de la revolución rusa en vez de ir a aspectos más específicos. A continuación vamos a realizar esta actividad del texto de estudio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. No, ahí está. Bueno, hay una comparación de límites en el mapa de lo que fue la Unión Soviética, ¿ya? Enorme, enorme. Eh, y bueno, gran parte de este territorio actualmente es de Rusia. Eh, si no me equivoco, voy a marcar por acá cuáles son los límites actuales de Rusia. Está como por acá, ¿no? Los límites de Rusia, sí, está como por acá, los límites de Rusia actuales, no están muy alejados, ¿ya? Como que esto es más o menos Rusia actual, ¿ya?
que tampoco deja de ser un territorio muy, muy grande, es enorme. Por eso es el país más grande del mundo, Rusia. ¿Ya? Eh, bien, actividad. Veamos. Ángel, ¿está por ahí? Ángel, Sí, profe. hola. Hola. Ángel, ¿puede leer, por favor, la pregunta número 1? Perdón. 1A. Junto. ¿Por qué es posible afirmar que la Primera Guerra Mundial fue un factor que aceleró la caída del régimen zarista? ¿Ya? Respóndalo usted mismo. Mm, ¿Por qué es posible afirmar que la Primera Guerra Mundial fue un factor que aceleró la caída del régimen zarista? ¿O de qué manera influyó la Primera Guerra Mundial en el inicio de la Revolución Rusa? Esa es la pregunta. no fue porque gracias a eso hubieron como más diferencias. ¿Cómo cuáles? No sé. Mm, no sé. ¿Alguien que le pueda ayudar a Ángel? ¿Por qué es posible afirmar que la Primera Guerra Mundial fue un factor que aceleró la caída del régimen zarista? A ver si alguien le ayuda, o si no, lo van a dejar caer, que se hunda solo, como el Titanic. Sí, está bien. Así está bien, dice ¿Cómo Josito. Va. son? Ya. A ver. Creo que el imperio estaba debilitado. ¿Estaba debilitado, dices tú? Sí, ¿Qué cosa? ¿El régimen zarista? sí, el régimen zarista. ¿Por qué? ¿Debilitado por qué? Porque el pueblo estaba inconforme. ¿Por qué? Ya habían perdido. Mm, ya, pero es que la selección chilena ha perdido tantas veces, pero no hemos derrocado gobiernos ni regímenes porque ha perdido la ¿No selección había plata chilena. para alimentar el pueblo? No había plata para alimentar al pueblo, ya, sí, puede ser, por temas económicos, sí, pero ojo, estamos hablando directamente de la Primera Guerra Mundial, más allá del tema económico. ¿Por la guerra con Japón? Te fuiste muy atrás. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, específicamente. Específicamente de la Primera Guerra Mundial. Yo le contestaría, pero no me acuerdo de mucho, así que no le contesto. Ok, gracias José Tomás. La Primera Guerra Mundial. La verdad, chiquillos, es que es la suma de todos los factores que ustedes han mencionado. Sin embargo, ojo, hay que tener siempre claro lo que yo les decía en la clase de ayer. La guerra no es una cuestión, si hay alguien que diga, no, me gusta la guerra, ojalá vayamos a la guerra. Eso es una persona que le falta, la verdad, le falta así como un montón de cosas. Desde le falta valores, le falta conocimiento, le falta hasta dedos de frente. Para nadie puede ser conveniente una guerra, en ningún punto, desde ningún punto de vista, ni económico, ni social, ni político, ni nada. No puede ser una guerra un aspecto positivo, porque siempre, 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 siempre en la guerra, aunque muera un soldado o aunque muera 10 millones, siempre van a haber muertes.
Por lo tanto, nosotros no podemos sostener conflicto como una herramienta de mejora. No. Por lo tanto, siempre con las guerras va a haber conflicto, por una parte. Segundo, eh, hay una idea de que no son, de que el conflicto no es propio, por decirlo de alguna forma. Es como, ¿por qué estamos peleando en la Primera Guerra Mundial si nosotros no tenemos nada que pelear con los austriacos, con los alemanes? No tenemos nada que pelear con ellos. ¿Por qué tenemos que ir a pelear a la Primera Guerra Mundial? Porque el zar tiene una alianza con Gran Bretaña y con Francia, y por eso tengo que ir a morir yo. Entonces, ahí se va haciendo esa discusión, ¿ya? Y que obviamente, eh, el resultado es bastante esperable, que es un levantamiento por parte de las personas que no están obviamente de acuerdo con este desarrollo de que a partir de una guerra se encuentren ¿ya? Um, Enzo Muñoz está por ahí. Ah, Enzo, eso. Hola. hola. Enzo, ¿puede leer, por favor, el recurso 81? Si es que no se pierde. Ahí está. Ese. El recurso 81, por favor. Del 1 hasta el 7, ¿cierto? Sí, por favor. Bien. Nuestra actitud hacia la guerra no admite... Antes. Bueno. En este fragmento, Vladimir Lenin expone las primeras medidas tomadas por el reciente constituto gobernal comunista en Rusia. 1. Nuestra actitud hacia la guerra no admite concesión alguna por pequeña que sea. 2. La peculiaridad del momento actual en Rusia es el paso de la primera etapa de la revolución a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletario y de los sectores pobres de los campesinos. 4. Expandir a la masa Explicar. que los soviets, que diputados obreros que son la única forma posible del gobierno revolucionario. 6. Confiscación de todas las tierras de los terratenientes. Nacionalizados de las tierras. 7. Inmediata de todos los bancos del país en un banco nacional único, sometido al control de los soviéticos. Los soviets. Ya, súper. Y vamos entonces a la pregunta B. ¿Qué medidas propuestas por Lenin permiten afirmar que se está construyendo un régimen político comunista? Justifica tu respuesta con al menos 2 argumentos. Javier, ¿está por ahí? Arancibia. Javier, Arancibia. Ah, ya. Ok, Javier, no hay problema. Martina Ortúzar. Hola, ¿qué pasó? Hola, Martina. Martina, ¿puede responder la pregunta B, por favor? ¿Qué medidas propuestas por Lenin permiten afirmar que se estaba construyendo un régimen político comunista? Justifica tu respuesta con al menos 2 argumentos.
Perdón, porque justo me llamaron. ¿Qué cosa? No entendí muy bien. ¿Qué medidas propuestas por Lenin permiten afirmar que se estaba construyendo un régimen político comunista? Justifica tu respuesta con al menos 2 argumentos. No sé. ¿Qué entiende usted como comunismo, Martina? Porque hay que partir por esa idea. ¿Qué es lo que entiende usted por comunismo? Porque hay que partir por esa base. ¿Quién tiene alguna noción, alguna idea de lo que es el anarquismo, el comunismo? Una, ¿cómo se llama? Era una organización social que la idea de ella era como dejar todo equitativamente. ¿Ya? ¿Ya? Mira, la mejor definición de manera bastante simple, de hecho, el término comunista lo dice, que todo sea común, es decir, todo sea de todos. ¿Ya? Y Y una de las propuestas que había hecho Lenin era lo del banco, ¿no? Que ellos, en vez de hacer varios bancos, iban a hacer uno solo nacional por y ejemplo, así los podían controlar, ¿no? así es. Entonces, finalmente, ¿por qué? A ver, el comunismo es que todo es de todo, entonces no hay propiedad privada. ¿Ya? Esa es la primera idea general del comunismo, todo es de todos. ¿Ya? ¿Cuál es dentro de las características? Todo es de todo. Entonces, el problema acá es que el problema acá es que cuando gobernaba Lenin en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Lenin con Trotsky, esto se estaba avanzando hacia allá. Sin embargo, cuando aparece la figura de Stalin, Stalin instaura un socialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe la propiedad privada porque existe la propiedad del Estado. En el comunismo la idea es eliminar el Estado, cosa que las propias personas sean dueñas de sus cosas. Y no existe el Estado. Esa es la idea. Por eso es que Lenin le entrega el poder a los soviets, al menos en el papel. Le entrega el poder a los soviets. Es decir, el pueblo tiene el poder, no el Estado. El Estado solamente ayuda a administrar, pero no es el que tiene el poder lo tienen los soviets, se supone. En este caso, cuando llega al poder Stalin, Stalin instaura una república de tipo socialista. ¿Por qué? Porque él, ante cualquier cosa, interpone el Estado. Y el Estado va a ser el que va a controlar todo. El Estado va a controlar la economía, el Estado va a controlar la producción, el Estado va a controlar la política, el Estado va a controlar todo. Esa es la diferencia entre un comunismo y un socialismo. Profe, ¿y el pueblo queda igual de pobre que al principio? ¿Perdón? El pueblo queda igual de pobre que al principio, ¿no? Sí, pero no. Lo voy a explicar enseguida. ¿Queda más pobre igual que al principio? Sí. ¿Hay mejoras notorias para los pobres en la vida? No. Eh, pero es distinto. ¿Por qué? Porque ahora ese campesino pobre es dueño de la tierra que trabaja.
Esa es la diferencia. Entonces ahora él trabaja para sí mismo y para el Estado, pero no le trabaja al dueño de la tierra, que se enriquece sin hacer nada. ¿Se entiende, no? Sí, sí, se entiende, gracias. Esa es la diferencia. Entonces, claro, cuando uno dice, no, pero es que el comunismo, el socialismo, la verdad es que no es tan distinto. Cambia, como te digo, este punto de relación, sobre todo de quién se enriquece o quién gana dinero con la producción. Eso es lo que cambia en las relaciones sociales también. Pero, por ejemplo, para una persona pobre, eh, probablemente va a seguir siendo pobre. La idea, a ver, básicamente, la idea del comunismo es, a ver, si la sociedad tiene gente muy rica y gente muy pobre, la idea es acercarlos, que no existan tantas diferencias. Probablemente igual van a haber diferencias, probablemente Stalin vivía acá en un palacio y el pobre campesino más pobre seguía siendo igual de pobre, pero al menos hubo un intento por acercarlos, eh, en el papel. Obviamente en la práctica hubo mucha gente que se enriqueció durante la URSS y mucha de esa riqueza, muchos de esos beneficios no le llegaron al pueblo. ¿Ya? Eh, pero obviamente es distinto y cambia. El tema también tiene que ver con un tema de percepción del espíritu. ¿Ya? Es distinto para un trabajador, un obrero, pensar que él está trabajando directamente para el Estado ruso o para el Estado de la Unión Soviética, y con eso se va a beneficiar él y su familia porque con eso iban a tener salud gratis, por ejemplo, eh, a ir a trabajar para un burgués dueño de una fábrica que no hace nada y solamente se dedica a gastar la plata de que los trabajadores se dedican a producir por él. ¿Ya? Esa es como la diferencia, y ese era también el sentir de los obreros, en el contexto de la revolución. Sentían que ahora iban a trabajar para ellos y para el Estado, que lo iba a proteger a ellos. Entonces, a lo mejor iban a trabajar más, incluso. A lo mejor iban a trabajar durante más horas para producir más incluso. Pero la percepción, la noción de hacia quién le trabajo o quién se beneficia de mi trabajo cambió, y cambió harto. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿y el comunismo fue justo y necesario Eh, en ese momento? Sí, mira, lo que pasa es que más que justo y necesario, responde a un contexto, ¿ya? Y ese contexto tiene que ver con, partiendo con la revolución industrial, ¿ya? Con la revolución industrial, las mismas revoluciones burguesas, eh, la gran parte de las ideas, revolucionarias rusas surgen, y el marxismo surge en 1848, en plena primavera de los pueblos. Entonces, eh, obviamente el comunismo y la revolución rusa no surge de la nada, sino que surge dentro de un contexto revolucionario. Eso, primera parte. Y segundo, eh, eh, mm, si uno puede plantear, dice, de hecho, la típica explicación que dan los comunistas, porque uno les dice, oye, pero el comunismo no funciona, no funcionó. Así como, la típica respuesta que dan los comunistas es que las sociedades humanas, antes de formar los primeros estados, eran comunistas, eran comunistas. ¿Ya? Eh, Donde, por ejemplo, no había no había propiedad privada. En el Neolítico, por ejemplo, en el Neolítico, cuando se empieza a desarrollar la agricultura, no había propiedad privada, la tierra era de todos, por ejemplo.
Y los que trabajaban la tierra la trabajaban para todos. Entonces, ahí te dicen, bueno, y así vivimos miles de años. ¿Ya? Entonces, de que es posible, dicen los comunistas, de que es posible. Si era justo y necesario, también, como te digo, responde al contexto. En ese momento determinado, en Rusia específicamente, de hecho, Marx pensaba que la revolución comunista se iba a dar en Inglaterra, nunca pensó en Rusia. ¿Ya? Si hubiera estado vivo el pobre Marx, a lo mejor se habría sorprendido de que la revolución se hubiera dado en Rusia, porque él pensaba que los que iban a liderar el proceso de revolución iban a ser los obreros de las fábricas, y gran parte de los que participaban en la revolución rusa eran campesinos más que obreros. De hecho, la segunda revolución también bastante exitosa, y se mantiene hasta el día de hoy, es la revolución china. Y la revolución china también, con características socialistas, tuvo como base el comunismo. O sea, perdón, tuvo como base el campesinado. ¿Eh? Y hoy día China es una república socialista, pero con características más modernas. Pero es una república socialista y es uno de los países más poderosos del mundo. O sea, que fue como un estallido social, por así decirlo. Sí, sí, obviamente no lo podemos comparar para nada con lo que ocurrió en Chile el año pasado, para nada. ¿Por qué? Porque acá es una revolución y la revolución buscó cambiar un montón de estructuras. Acá en Chile era solamente la petición y la exigencia de algunos cambios, nada más. La profundidad tiene que ver con eso. ¿Ya? Bien, chiquillos, No, pues, me quedo corto de tiempo. Que estén bien. Nos vemos.